Hola, soy el profesor Sergio Braza Castillo. Hoy tendremos nuestra tercera clase de Laboratorio de Cómputo 4. Continuaremos con el tema de Scratch y trabajaremos con un algoritmo que previamente hicimos, que era obtener el radio de una circunferencia. Para esto, durante el video tendré siempre a la vista lo que es para ustedes, lo que es el diagrama de flujo de la circunferencia de un círculo, y con base en ese, vamos a decir, en ese diagrama vamos a ir haciendo el Scratch. ¿De acuerdo? Esta va a ser la evidencia número 13 y bueno, al final vamos a hablar sobre los tiempos y todo esto. Bueno, vamos a iniciar, como saben, el algoritmo siempre, en el caso del diagrama que estamos poniendo, siempre inicia con lo que es el inicio. Siempre inicia con la palabra inicio, ¿no? Entonces nosotros aquí en el Scratch vamos a poner la palabra al presionar. Lo vamos a sacar del bloque eventos, ¿sí? De este bloque nosotros vamos a poner el inicio. Después vamos a declarar las variables, ¿sí? Y en este caso tendremos constantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que es el diagrama de flujo, pues tenemos dos variables, que es S y R, y tenemos una constante que es el pi. Recordemos que las variables se crean en el bloque variables y se ponen con minúscula, mientras que las constantes aquí en el Scratch también se crean en el bloque variables, pero se ponen con mayúscula. Vamos a poner la primera variable, que viene siendo la variable de S, que representa la superficie del círculo, ¿no? Ok, la declaramos. Después declaramos aquí en la variable la R, que viene siendo el radio, que es lo que estamos buscando, el radio de una circunferencia. Y finalmente creamos con mayúscula una constante llamada pi, que sería el valor de 3.1416, ¿no? Una constante. Lo ponemos en mayúscula y listo. Tenemos creadas las tres variables. Ahora, de acuerdo a lo que es nuestro diagrama de flujo, pues vamos a definir y vamos a inicializar las variables. Bueno, ya las definimos, ahora las inicializamos. Por ejemplo, la superficie la inicializamos en 0. Después, el radio lo inicializamos en 0. Ahora también hay una variable que vamos a poner, que se me estaba pasando, ¿sí? Le vamos a poner operación de división, que vamos a utilizar más adelante, que aquí en el diagrama de flujo no lo tenemos especificado, pero para efectos de trabajar con Scratch sí lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, más adelante vamos a explicar por qué esa variable sí la tenemos que poner en Scratch y no aparece en el diagrama de flujo. Entonces, esta variable que se me estaba pasando también la vamos a inicializar. Es una variable de tipo numérica. La vamos a inicializar en 0, operación de división. Y ahora sí, vamos a poner la constante, en este caso del pi, que viene siendo, sabemos que el valor del pi desde las matemáticas, pues 3.1416, 3.1416, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos, vamos a decir, el primer bloque, donde es el inicio del algoritmo, del diagrama de flujo en este caso. Tenemos la definición de variables, ¿sí? Y listo, ¿no? Vamos a decir que estamos en la primera etapa terminada. Después de esto nos dice el diagrama, ¿cuál es la superficie de la circunferencia? Bueno, aquí en el Scratch utilizaremos un preguntar que está en el apartado sensores, ¿sí? Este preguntar lo vamos a agregar aquí directamente. Vamos a escribir la pregunta: ¿cuál es la superficie de la circunferencia Listo. Tenemos ya el preguntar. Aquí en el Scratch, recordemos que en los algoritmos que hicimos utilizamos un preguntar, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a usar de sensores el apartado preguntar, y después sí una asigna, que aquí en el Scratch vendría siendo la variable. ¿Cuál es la variable a la que vamos a asignar el valor de la superficie? Bueno, en este caso es la variable denominada S, que es la superficie, y en sensores nos vamos al bloque de sensores nuevamente y optamos por esta opción que dice respuesta. La vamos a dar aquí. Esto quiere decir que lo que conteste la persona cuando llegue este flujo del Scratch, bueno, se va a almacenar directamente en lo que es pues ¿cómo la diremos?
lo que es la variable superficie, ¿no? Bueno, aquí entonces, de acuerdo a lo que tenemos como el algoritmo, que tenemos un asignar, ok, lo que sigue es, vamos a decir, la operación aritmética, ¿no? Que sería la superficie entre el pi y el resultado de esa división se le va a sacar la raíz cuadrada. Entonces, y con ello vamos a obtener el radio. En el caso de Scratch, vamos a dividir esa operación aritmética en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer la división de la superficie entre el pi. Lo tenemos que hacer así para poder después sacar la raíz cuadrada. Entonces, para realizar una división aquí, en lo que es Scratch, nos vamos a, primeramente, ¿dónde vamos a obtener el resultado de la división, ¿no? O sea, la división entre superficie y el pi, ¿dónde se obtiene? ¿O dónde va a caer? ¿Dónde se va a almacenar? Bueno, para eso hicimos la variable que tenemos por aquí que se denomina operación de división, OPDIV le pusimos. OPDIV, que es esta. ¿Ok? Tenemos la operación de división y aquí en OPDIV, aquí mismo, vamos a poner el operador o vamos a poner la división de superficie entre el pi. Entonces nos vamos a lo que es operadores, tomamos el operador de división, que es este, y ahora sí, vamos a tomar la variable esa, que lo tomamos aquí de variables, la ponemos aquí mero, y ponemos la constante pi, que sabemos que lleva el 3.1416 porque desde aquí ya lo definimos, ¿de acuerdo? Podemos no haber definido el pi y directamente haber puesto el 3.1416 acá, pero lo hicimos de esa manera para tener una estructura más clara de lo que es este algoritmo, ¿no? Y este Scratch. Bueno, en este punto y hasta este punto, esta división se va a almacenar directamente en la variable OPDIV, ¿ok? Ahora, sobre esa variable nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada o ese resultado lo vamos a almacenar en la variable R, que es el radio. Entonces vamos a agarrar nuevamente, este sería como el asignar también, ¿no? Pero bueno, es un establecer aquí en el Scratch. Y en este, vamos a decir Scratch, en este establecer, perdón, vamos a poner el operador raíz cuadrada, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a esta parte que está aquí abajo en operadores y aparece raíz cuadrada. Esta opción también puede tener otras opciones más, ¿no? Entonces, si a ustedes les aparece así, valor absoluto, por ejemplo, bueno, le dan clic acá y buscan raíz cuadrada y ahí está, ¿no? Lo toman. Y entonces, ¿a qué le vamos a sacar raíz cuadrada? Bueno, le vamos a sacar raíz cuadrada al resultado de la división entre superficie y el pi, que viene siendo la variable OPDIV, que viene siendo esta. La tomamos y la ponemos acá. Entonces nosotros ya tenemos el radio. Comparemos estas dos operaciones. En realidad, en nuestro diagrama de flujo es una sola operación. Pero aquí vamos a decir, para cuestiones del Scratch lo tuvimos que separar en dos operaciones. Quizás se puede haber hecho de otra manera, pero bueno, esa es la lógica que se aplicó para realizarlo aquí en Scratch. Entonces aquí ya tenemos, en R tenemos el radio, que es lo que estamos buscando, el radio de una circunferencia. Yo le doy el valor y me da el radio de la circunferencia. Ok, ahora sí, sigue la siguiente parte, tal y como nos muestra el diagrama de flujo que tenemos aquí, ¿sí? Que nos permite o nos pone una opción para mostrar en pantalla el resultado del radio. Y podemos ver que dice el radio de una circunferencia de S, en este caso la S, la variable donde le pusimos otra superficie, metros cuadrados de superficie es de R, ¿de acuerdo? Y ponemos la variable R. Eso lo vamos a hacer aquí en el Scratch. Entonces, ¿cómo funciona o cómo trabajamos nosotros vamos a decir, el poner información en la pantalla? Bueno, pues vamos a utilizar una opción que se llama decir, ¿de acuerdo? Este requiere un poco más quizás de acostumbrarse, porque vamos a utilizar alguna función por ahí interesante que van a ver, ¿no? Aquí lo vamos a ver poco a poco. Y obviamente si tienen alguna duda o lo que sea por cuestión de eso, pues pueden parar el video, pueden comentar lo que gusten. Yo creo que es algo no tan complicado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo pronto, aquí ponemos, en el decir vamos a poner el radio de la circunferencia S, tal y como dice ahí en
en el diagrama de flujo. La S viene siendo la variable. Entonces, yo voy a utilizar, yo aquí le voy a poner unos 10 segundos a este decir, ¿no? Yo voy a utilizar aquí algo que me sirve a mí para concatenar texto con variables. Como lo hacíamos, por ejemplo, en los algoritmos, utilizábamos el más para concatenar textos con variables, que es como nos presenta el diagrama de flujo. Entonces vamos a utilizar una opción que se llama, un operador que se llama unir, que es el que me sirve para concatenar. Entonces primero lo voy a poner aquí, y sobre este unir voy a escribir, aquí donde dice manzana, el radio de una circunferencia de, y voy a poner la superficie. Esa superficie yo la vengo trayendo desde el preguntar aquí. Entonces yo ocupo poner la variable acá. Pero bueno, todavía ocupo o requiero de un unir. Y esto, como les digo, lo tenemos que captar, lo tenemos que ver, entender la lógica del unir, ¿no? Pero ahorita lo voy poniendo y ustedes se van a dar cuenta que no es tan complicado. Una vez por acá, un unir aquí también de este banana, ¿no? Ok. Y ven que ahora tenemos dos unir, ¿sí? Pero para que se amplíe. ¿Por qué voy a utilizar un segundo unir? Porque el unir solamente me da dos opciones, dos partes para poner un texto y una variable, o para unir el texto y variables, pues, para concatenar. Entonces yo ocupo más de un unir, ocupo más concatenaciones, más de una. Si se fijan, tengo que concatenar el radio de una circunferencia, después lo concateno con la S, después la S la concateno con metros cuadrados de una superficie es de, y ese texto lo concateno con la R, ¿no? Entonces, aquí se van a dar cuenta que yo ocupo concatenar dos textos y dos variables. Por tal motivo no me alcanza un unir. Es más, ni siquiera me alcanzan dos unir. Tendré que utilizar un tercer unir. Entonces vean, como les digo, esto lo van a entender porque tiene cierta lógica, pero no es tan complicado. Voy a utilizar otro unir aquí. Bueno, perdón, todavía no. Primero voy a poner la variable acá, ¿sí? Para no confundirlos más. El radio de una circunferencia de S, que viene siendo lo que tiene la superficie, aquí lo voy a poner, S. Entonces sigue metros cuadrados de superficie, o sea, la S, vamos a suponer que yo pongo 80, el radio de una circunferencia de 80 metros cuadrados de superficie, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo que poner metros cuadrados de superficie para concatenar lo que es el texto con la variable y el texto. Pero yo necesito, además de poner ese texto, poner una variable más, que es el radio. Entonces no me sirve solamente este unir. Entonces necesito utilizar otro unir para entonces poner otro texto y concatenar otra variable. Entonces aquí voy a agregar el texto que sigue en el diagrama de flujo. Lo voy a poner metros cuadrados de superficie, es de, damos espacio, y entonces ahí ya tengo casi terminado lo que es el decir o lo que es el expresar. En todo caso, lo que va a aparecer en pantalla. Y les comento, les digo, el radio de una circunferencia, por ejemplo, el radio, si fuera 80 la superficie, el radio de una circunferencia de 80 metros de superficie es de, y ahí tengo que poner el radio, aquí donde dice banana. Entonces me voy a variables, porque el resultado lo tengo en la variable radio. Listo. Y con esto, pues ya me voy a lo que es la opción o el bloque control y pongo el fin o el detener todos en el caso del Scratch. Y entonces si fuera 80, diría el radio de una circunferencia de 80 metros cuadrados de superficie es de, y ahí me pone lo que es el radio. Entonces vamos a ejecutar este Scratch para obtener el radio. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, lo activamos acá, ¿sale? Ok, si se fijan, automáticamente en cuanto yo ejecuté la banderita verde, automáticamente se inicializaron las variables, la constante, se puso el valor de 3.1416 y se detiene el flujo en el preguntar. Y dice, ¿cuál es la superficie de la circunferencia? Bueno, yo voy a poner 80. Aquí lo voy a escribir 80. Cuando yo doy el enter, automáticamente ¿qué va a hacer? Se va a asignar el 80 a la variable S.
Después se va a ejecutar la división S entre el pin y el resultado me lo va a poner en la variable obdiv, operación de división. Esa variable acá, a su vez, la voy a utilizar acá para sacar la raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada se va a asignar a la R, que viene siendo la variable para el radio. Finalmente se va a poner el texto en pantalla, ¿sí? El radio de una circunferencia de 80 metros cuadrados de superficie es de R. Vamos a ver cuál es el resultado. Le damos Enter y vemos. ¿Cuál es la superficie de la circunferencia? Y aparece el resultado. El radio de una circunferencia de 80 metros cuadrados de superficie es de 5.04, etcétera, de 5.04. Así lo podemos decir. ¿De acuerdo? Ese es el radio. Entonces, podemos observar, voy a cambiar el valor. Ahora lo voy a poner 50. ¿Cuál es la superficie de la circunferencia? A ver, vamos a poner tanto, vamos a parar aquí, porque tengo mal escrito la palabra. Circunferencia. Ok, entonces lo ejecutamos y ahora vamos a ver un radio de 50. El radio, la superficie de 50, vamos a ver cuánto es el radio, ¿sí? El radio de una superficie de 50 metros cuadrados de superficie. Perdón, el radio de una circunferencia de 50 metros cuadrados de superficie es de 3.9. ¿Sí? Y entonces, así podemos ver, vamos a poner un poquito más de tiempo, vamos a poner 20 segundos. Podemos ver que nos está ejecutando y lo podemos hacer con la calculadora y darnos cuenta que sí sale bien el ejercicio, ¿no? Vamos a poner una superficie de 10 metros cuadrados, lo ponemos. El radio de una superficie de 10 metros cuadrados de superficie, perdón, el radio de una circunferencia de 10 metros cuadrados de superficie es de 1.78. Y listo. Y ahí aparece, dura 20 segundos en lo que es el decir y al terminar, termina lo que es el scratch. Y con ello finalizamos esta parte. Entonces, con esto, pues lo que yo quiero es que como evidencia número 13, me hagan este scratch, le sacan una captura de pantalla. Y si nosotros trabajamos también en clase presencial lo que es la suma de dos números, que es el plan, bueno, pues me agregan la suma de dos números y me agregan la circunferencia, el radio de una circunferencia en la tarea que viene siendo la tarea número 13. Pongan una hoja de presentación donde vengan los datos, o sea, ¿de qué trata la tarea? Bueno, si nada más vemos la circunferencia, el radio de una circunferencia, pues le ponen el título, el radio de una circunferencia, y me pegan abajo de la hoja de presentación el scratch de radio de una circunferencia. Pero si además vemos la suma de dos números, entonces vamos a poner como título la suma de dos números y el radio de una circunferencia, y me van a pegar los dos scratch. Eso va a depender de lo que trabajemos presencial, ya sean dos scratch me los pegan en el trabajo número 13 o me pegan un solo scratch, en este caso una sola imagen en el Word. Entonces, ¿qué me van a mandar? Bueno, pues recuerden, sería la evidencia número 13, serían los dos scratch o uno dependiendo del caso. Y bueno, para el caso de lo que es la asistencia y la participación virtual, pues tendríamos hasta el día 16 de mayo, que es lunes, para hacer la participación y la asistencia virtual. ¿De acuerdo? Cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo a mi correo electrónico sergiobarraza@uas.edu.mx. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.